Muy buenas, sean bienvenidos a la presentación de el video del caso clínico de abdomen y pelvis, anatomía de laboratorio 1. El día de hoy los estudiantes Oswaldo Acosta, Isabela Benavides, Sebastián Urrego, Carlos Vargas y quien les habla, Juan Pablo Girón, estaremos hablando sobre el mioma uterino. Hablaremos sobre la anatomía del sistema reproductor femenino, hablaremos sobre regulaciones hormonales, tratamientos y todo el procedimiento que se debe hacer para tratar esta patología. Sin nada más que decir, comencemos. La pelvis femenina se compone de diferentes estructuras vasculares, óseas y órganos. Las estructuras que se encuentran señaladas son recto, que está irrigado por las arterias rectal superior y media e inervado por los nervios anales inferiores, la vejiga urinaria, que está irrigada por las arterias vesicales e inervado por el plexo vesical, y el útero, que está irrigado por las arterias ovárica y uterina e inervado por los nervios espláncnicos pélvicos, y el útero está conectado a los ovarios mediante las púas uterinas. En este modelo se visualiza cómo el recto se encuentra anterior a los huesos coxis y sacro, y la vejiga urinaria, que se encuentra posterior al pubis. Ahí podemos ver nuevamente al ovario, que está irrigado por las arterias ovárica y uterina e inervado por el plexo ovárico. Nuevamente observamos la vejiga, que está separada del útero por la excavación vesicouterina, y a su vez el recto, que está separado del útero por la excavación rectouterina. En este modelo se visualizan los siguientes músculos: el músculo puborectal, el músculo pubococcigio y el músculo iliococcigio. Los tres son elevadores del ano, el músculo coccigio y el músculo obturador interno. Los vasos que llegan a esta zona son la arteria ilíaca externa, la vena ilíaca externa, la arteria ilíaca interna, que da un tronco anterior y un tronco posterior. Finalmente tenemos el plexo sacro, que da inervación a pelvis, glúteos y miembros inferiores. Paciente femenino de 32 años de edad y de raza negra, de la vereda Río Blanco, identificada como Dayana Andrea Rodríguez Zapata, de 1.62 metros de altura, con un peso de 59 kilos, consulta al centro asistencial por dolor crónico en la región pélvica y sangrados abundantes durante la menstruación e incluso después de esta. Refiere que desde hace unos 3 meses ha sentido un dolor bajito y sus menstruaciones han presentado un sangrado más abundante de lo común, pero la paciente no le dio suficiente importancia como para dirigirse al centro asistencial. No fue sino hasta el día de hoy, donde 6 días después de finalizada su última menstruación, presentó de nueva cuenta un fuerte sangrado, por lo cual se dirigió directamente al centro asistencial, tardando, según sus palabras, alrededor de 45 minutos. Informa desde que empezó el sangrado ha sentido fatiga, adinamia y mareos. Al examen genitourinario se observa sangrado vaginal abundante y al tacto vaginal bimanual se palpa útero de superficie irregular y aumento de tamaño que ocupa toda la pelvis y llega a 10 centímetros del ombligo, de consistencia cauchosa, móvil y poco doloroso, ovarios normales. Impresión diagnóstica: miomatosis uterina y anemia secundaria. Se solicita hemograma y ecografía pélvica transvaginal. Descripción de la patología. Los miomas son los tumores más comunes en el útero. Se inician en una sola célula de músculo liso y pueden crecer en cualquier parte del útero bajo la influencia de factores de crecimiento locales, citocinas y hormonas sexuales. Los miomas uterinos pueden clasificarse como submucosos si distorsionan la cavidad uterina, intramurales si residen predominantemente dentro de la pared miometral uterina y subserosos si protruyen fuera de la superficie uterina. La mayoría de los miomas son asintomáticos, sin embargo, de acuerdo a su localización
y tamaño pueden causar hemorragia uterina normal, síntomas por compresión pélvica e infertilidad. Ok, hablemos un poco del sistema reproductor femenino desde el punto de vista anatómico. Inmediatamente podemos hacer una diferenciación de los órganos que lo comprenden en órganos internos y órganos externos. Los órganos internos vendrían siendo ovarios, tubas uterinas, útero y vagina, mientras que los externos son el pudendo, la uretra femenina y los cuerpos eréctiles, que son el clítoris y el bulbo del vestíbulo. Empecemos hablando de los ovarios. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas y tienen dos funciones: una endocrina, para liberar progesterona, andrógenos y estrógenos, y una exocrina, que es la que se encarga de la ovulación. Hablando un poco de su ubicación, podemos decir que estos se encuentran en la pelvis menor, delante y lateral al recto, y justo por detrás del ligamento lato, o más bien en la lámina posterior de este ligamento. El ovario tiene varias secciones. Tenemos una extremidad tubaríca o superior que se encuentra en relación a las tubas uterinas, una extremidad uterina o inferior que se encuentra en relación al útero, una cara lateral que va a formar una depresión en el peritoneo, y a esto le vamos a llamar fosa ovárica. Tenemos una cara medial, un borde libre y un borde mesovárico, que a través del mesovario adhiere al ovario, a la lámina posterior del ligamento lato. El ovario tiene diferentes medios de fijación. Tenemos el ligamento suspensorio del ovario, que es el principal, y este contiene los vasos ováricos. Tenemos el mesosalpix, tenemos el ligamento propio del ovario, que va a unir al ovario, al útero, al ángulo del útero específicamente, y por aquí va a pasar la arteria ovárica, que es rama de la uterina. También tenemos al mesovario, que está formado por la lámina posterior de este ligamento lato. Hablando un poco de la irrigación, podríamos decir que la extremidad tubaríca recibe una irrigación de la arteria ovárica, mientras que la extremidad uterina, irrigación por rama ovárica, que viene de la arteria uterina, que a su vez viene de la ilíaca interna. Las venas de la extremidad uterina drenan el plexo uterovaginal y luego la ilíaca interna, y la extremidad tubaríca al plexo papiniforme, que luego va a formar a la vena ovárica. Ahora vamos a hablar rápidamente de las tubas uterinas, porque lo más importante para esta presentación es hacer énfasis en el útero. Las tubas uterinas son un conducto músculo-membranoso y su función es conducir al ovocito a la cavidad uterina. De lateral a medial tenemos 6 partes principales, que serían fimbria ovárica, fimbrias, infundíbulo, ampolla, istmo, porción uterina. El sistema de irrigación y drenaje es muy parecido al de los ovarios. Podríamos dividir a las tubas uterinas en 2 partes. Una parte superolateral, que estaría irrigada por las ramas tubáricas, que vienen de la ovárica, y la porción medial por las ramas tubáricas que vienen de la uterina. Entonces estaríamos diciendo que estas ramas ováricas descienden por toda la pared posterior del abdomen y luego van a soltar una rama que va a irrigar a la extremidad tubárica del ovario y otra rama que sería una rama tubárica para la parte más lateral de la tuba uterina. De la misma forma también tendríamos que la arteria uterina va a ascender por toda esta pared del útero y va a soltar una rama ovárica para la extremidad uterina del ovario y una rama tubárica para la porción más medial de la tuba uterina. Ok, ahora hablemos del útero. El útero es un órgano muscular hueco que tiene diferentes porciones. De inferior a superior tendríamos el cervix en su porción vaginal, que alrededor de este podemos encontrar los fornix lateral, posterior y anterior. El cervix también tiene una porción supravaginal. Luego de esto seguiría el istmo, que es la porción más estrecha del útero. Luego el cuerpo y por último el fondo. También tiene unas capas. De lo más interno a lo más externo tendríamos el endometrio, el miometrio, luego el perimetrio, y esto que vemos aquí es el mesometrio. El útero, al igual que el resto de órganos que hemos hablado anteriormente, tiene diferentes medios de fijación.
tenemos el ligamento lato, que prácticamente es peritoneo. Tenemos el ligamento redondo, que lo que hace es que se origina delante y por debajo de las tubas uterinas, se extiende hacia los lados, luego desciende por el conducto inguinal, pasa por este y se inserta en la porción superior de los labios mayores. También tenemos el ligamento rectouterino, que básicamente une al istmo con la cara anterior del sacro. Y por último, el paracervis, que une igualmente al istmo, pero esta vez con las paredes de la pelvis. Ahora hablemos un poco de la irrigación y el drenaje. La irrigación es muy sencilla, está dada por la arteria uterina, mientras que el drenaje depende. Alrededor del útero tenemos un plexo venoso gigantesco que se llama el plexo venoso útero-vaginal, y pues el drenaje va a consistir dependiendo de la zona. Por ejemplo, la parte más superior de este plexo va a drenar a las venas ováricas, mientras que la parte más inferior a las rectales superiores y esta luego a las ilíacas comunes. También sabemos un poco del drenaje linfático, que es muy importante, muy importante, porque recordemos que estamos hablando del útero. El útero, aquí es donde se va a desarrollar el mioma, que es de lo que trata nuestro caso clínico. Tendríamos que el cervix y la parte inferior del cuerpo van a drenar los nodos ilíacos externos, internos y sacros, mientras que la parte más superior del cuerpo y el fondo van a drenar a los nodos que están en los vasos ováricos, y de aquí van a drenar a los nodos lumbares. Tras el examen físico, de acuerdo con los síntomas de la paciente, el estudio diagnóstico se basó principalmente en buscar una miomatosis uterina, explicando fuerte sangrado, adinamia, los mareos, etc. El primer paso para el diagnóstico de la paciente fue ecografía pélvica transvaginal. La ecografía pélvica transvaginal es un examen usado para evaluar los ovarios, trompas uterinas, cuello uterino y vagina. En la ecografía pélvica transvaginal se puede observar una masa de gran tamaño en el miometrio y presencia de sangre. Esta apreciación significa un posible diagnóstico de mioma intramural. Con el fin de confirmar el diagnóstico, se realizó una histerosonografía, que es un procedimiento que consiste en el uso de sondas para producir imágenes del interior del útero con el objetivo de diagnosticar alguna patología. Los resultados de esta histerosonografía confirmaron el diagnóstico de mioma intramural en el miometrio. Finalmente, se realizó un hemograma completo con el fin de analizar la sangre de la paciente. Un hemograma completo es un estudio en el que se analiza los niveles de glóbulos rojos, blancos y plaquetas en la sangre. Los resultados del hemograma fueron leucocitos y volumen corpuscular medio normales, recuento bajo de hemoglobina, hematocritos y eritrocitos, hemoglobina corpuscular media un poco elevada y niveles bajos de plaqueta. Estos resultados del hemograma demuestran que la pérdida de sangre de la paciente ha sido severa. Primero, y antes de establecer un tratamiento adecuado para el caso, se debe sugerir un seguimiento periódico del comportamiento del mioma, que generalmente se hace por ecografía, dado a que estos tumores benignos se pueden apreciar claramente gracias a la exposición del examen. Una vez de haber clarificado de que se trata de un mioma intramural, es decir, justamente en el miometrio, se debe considerar dos tipos de tratamiento. El principal, uno no quirúrgico, que consiste en diferentes estrategias hormonales para disminuir los síntomas, a tal punto de mitigarlos por completo. Métodos tales como el primero, que es el consumo de análogos de GnRH, que bloquean la síntesis de hormonas de estradiol y progesterona. Cabe aclarar que al inhibir la liberación de hormona gonadotropina, como es el GnRH, se reduce drásticamente la segregación de factores bioquímicos fundamentales en etapas fértiles, tales como el beta-estradiol ya mencionado y el progestágeno, para que de esta manera se reduzca el sangrado y el volumen del mioma, dado que este progestágeno aumenta el flujo sanguíneo en las arterias uterinas. Sin embargo, como efecto secundario,
se tiene que tener en cuenta y saber si se quiere aplicar este procedimiento, porque conlleva a la instauración de una menopausia transitoria con múltiples síntomas colaterales. Habida cuenta, se inhibe la liberación de hormonas naturales del cuerpo. Segundo, la implementación de moduladores selectivos para bloquear algunos receptores de progesterona en el mioma. Por la razón ya nombrada, cabe aclarar que esta medicación debe ser pautada en casos específicos por un especialista y ser suministrada y, lógicamente, escogido este modulador de manera muy meticulosa. Habida cuenta, estas hormonas son fundamentales para el desarrollo tanto hormonal como para que la mujer pueda tener una vida fértil y una vida sexual sana. Y el tercer tratamiento, mediante la suministración por vía oral, es la suplementación de hierro. Habida cuenta, al generarse mayor sangrado producto del desarrollo de los miomas, los glóbulos rojos se pierden con facilidad, presentando cuadros clínicos de anemia, como ocurrió con nuestra paciente. Ahora bien, para proceder al segundo tipo de tratamiento, que en este caso sería el quirúrgico, se debe tener en cuenta que existen distintos procedimientos posibles, tales como una mimectomía robótica, una laparoscopía o una laparotomía. En la mimectomía robótica o laparoscópica, que son procedimientos mínimamente invasivos, el cirujano accede a los fibromas y los extrae mediante varias incisiones pequeñas en el abdomen. Es de tener en cuenta que en comparación con las mujeres a las que se les hace una laparotomía, las mujeres que se someten a una laparoscopia tienen menos pérdida de sangre, tiempos más cortos de estancia hospitalaria y recuperación y menores índices de complicaciones y de forma de adherencia después de la cirugía. Las comparaciones entre la mimectomía laparoscópica y la robótica son limitadas, por lo cual lo más conveniente, juzgando por el contexto social y los alcances tecnológicos del hospital, fue una mimectomía laparoscópica. No es de sobra aclarar que antes de realizar el procedimiento, con ayuda de anestesia general se duerme completamente al paciente y se le coloca un tubo en la garganta. La anestesia general se utiliza para la mimectomía laparoscópica y generalmente también para cualquier tipo de mimectomía abdominal. Una vez que se haya anestesiado completamente al paciente, el cirujano realiza una pequeña incisión en el ombligo o cerca de este. Luego le coloca un laparoscopio, un tubo fino equipado con una cámara en el abdomen, y este cirujano lleva a cabo la cirugía con instrumentos colocados a través de pequeñas incisiones en la pared del abdomen. Es de resaltar que a veces se corta el fibroma en trozos, procedimiento el cual se llama morcelación, y se retira a través de una incisión pequeña en la pared abdominal. Y muchas otras veces se extrae el fibroma a través de una incisión grande en el abdomen de manera directa. Esto es de resaltar debido a que dependiendo del tamaño del fibroma, en este caso, no era un tamaño tan denotable que se tuvo que haber troceado o morcelado, pudo haber sido extirpado de forma directa. Al momento de recibir el alta en el hospital, el médico receta analgésicos orales y se le indica a la paciente ciertas restricciones respecto a su dieta y actividades que no podrá realizar en su día a día. También se le notifica con anticipación que ocurrirán manchados y manchas vaginales durante unos días por hasta 6 semanas, dependiendo del tipo de recuperación que tenga. Conclusiones. La anatomía nos permite realizar diagnósticos precisos de acuerdo a diferentes indicios de alteraciones o fallos de estructuras precisas del cuerpo humano, como alteraciones en su función. Del mismo modo, nos permite predecir qué estructuras pueden estar secundariamente implicadas, logrando ir más allá en el diagnóstico, a partir de las relaciones anatómicas que tenga la estructura que presenta inicialmente el fallo y su ubicación. Esta actividad nos permite aplicar lo aprendido en clase en los laboratorios que tuvimos a lo largo del semestre. Nos permite acercarnos un poco más a nuestra futura labor, reconociendo la vital importancia del aprendizaje de la anatomía en nuestra formación y demostrando así que este conocimiento aplicado a un buen diagnóstico puede marcar la diferencia en el tratamiento de un paciente. Del mismo modo, esta actividad nos invita a comprometernos a seguir estudiando esta materia y no olvidar lo aprendido aunque ya hayamos superado el curso, debido a que más allá de una buena nota, el conocimiento de la anatomía es indispensable para una excelente labor médica.